En este tutorial te voy a enseñar a cómo poder obtener el permiso de lunas polarizadas en tu vehículo. Te voy a enseñar paso a paso lo que tienes que hacer, desde cómo poder solicitar la cita virtual, cómo poder realizar el pago del permiso de lunas polarizadas. También te voy a dar algunas recomendaciones para que puedas pasar el peritaje de manera satisfactoria, para que de esta manera podamos obtener ya nuestro permiso de lunas polarizadas en físico. Así que chicos, sin nada más que decir, yo soy Jesús Saúl e iniciamos con el tutorial. Bien, para poder iniciar con este tutorial, lo primero que tienes que hacer es ubicarte en la descripción de este video, como también en los comentarios, porque ahí te estaré colocando el link de nuestra página web descargandolo.net, y ahí vas a poder encontrar justamente este artículo del gobierno del Perú, donde justamente vamos a poder obtener información para poder obtener el permiso de lunas polarizadas, ¿vale? Aquí primeramente nos muestra que si necesitamos obtener autorización, duplicado o poder actualizar los datos para el uso de lunas polarizadas o oscuras, debes solicitar el permiso en la Dirección de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial de la Policía Nacional del Perú de tu región. En este caso, todo este proceso lo voy a realizar aquí en Lima, pero puede ser muy similar si es que estás en algún departamento del Perú, ¿vale? Luego, lo que también menciona, y es muy importante, es que si circulas tu vehículo y no tienes el permiso, vas a recibir una multa de 304 soles y 20 puntos en tu récord de conductor. Si ya tienes el permiso para uso de lunas polarizadas vigentes hasta el 30 de diciembre del año 2016, ya no será necesario renovarlo, pues tendrá vigencia indeterminada y se entenderá como otorgada según el decreto legislativo 1310 artículo 7, ¿vale? Así que si ya has solicitado tu permiso de lunas polarizadas antes del año 2016, exactamente el 30 de diciembre, ya no será necesario realizar todo este proceso. Algo que sí menciona y es muy importante es que solo en casos de que el vehículo cambie de propietario, será necesario que el dueño solicite el permiso para uso de lunas polarizadas. Sin embargo, si realizas modificaciones al vehículo en su motor, color o número de serie, deberás actualizar la autorización en la Oficina Nacional de la Policía Nacional del Perú correspondiente. Una vez que ya hemos leído toda esa información muy importante, a continuación les quiero mostrar por aquí los requisitos, y el primero de ellos es poder solicitar una solicitud con carácter de declaración jurada suscrita por el propietario del vehículo según formulario. Luego también es muy importante que tenemos que tener la fecha y número de recibo de pago por el derecho de trámite, que ya lo vamos a realizar más adelante. También como requisito tenemos que tener nuestro DNI o carnet de extranjería, 2 tarjetas de identificación vehicular vigentes, un SOAT vigente, una revisión técnica vehicular y, en caso de persona jurídica, la vigencia de poder y el DNI de representante legal o gerente general. Una vez que ya tengas por aquí estos requisitos, vamos con el primer paso, que es sacar nuestra cita online. Para ello simplemente vas a dar clic donde dice reserva tu cita online en línea, y luego lo que tienes que hacer es básicamente seleccionar por aquí la sede, la fecha, el cual vas a poder seleccionar si hay fechas disponibles. Desde aquí vas a poder seleccionar la hora y la cantidad de cupos que hay. En este caso hay 5 de 40 a este momento. Luego vamos a tener que colocar nuestro número de DNI, la fecha de emisión de nuestro número de DNI, y por aquí va a aparecer lo que es nuestros nombres completos con nuestros apellidos. Antes obviamente tienes que presionar aquí en validar para que aparezcan estos datos. Luego vas a tener que colocar también tu número de celular y también el número de placa por aquí en la parte derecha, y por último vas a tener que colocar tu correo electrónico. Una vez hecho eso, simplemente das clic donde dice validar y después te van a enviar a tu correo electrónico un link para poder verificar tu correo electrónico. Simplemente ingresas aquí a tu correo electrónico, vas a recibir por aquí este mensaje y este código, que es el 5826, lo vas a tener que pegar justamente en ese recuadro. Lo copiamos por aquí y lo pegamos justamente aquí, lo pegamos. Una vez hecho eso, das clic donde dice aceptar y continuar, y después vas a tener que colocar por aquí el captcha, que es básicamente el BVMHI. Una vez hecho eso, das clic donde dice reservar. Una vez que se han registrado correctamente, le va a llegar un mensaje a su correo electrónico. Recuerden que la inscripción lo tiene que hacer el titular, el propietario del vehículo, el que aparece en su tarjeta de propiedad. Él es el que tiene que hacer el trámite para poder solicitar las lunas polarizadas.
Una vez hecho eso, te va a llegar por aquí que ya la reserva se ha registrado con éxito. Nos aparece también la dirección donde se va a realizar esta verificación y también nos muestra el día y la hora de la verificación. También tenemos por aquí los requisitos que nos muestra en formato PDF el pago que tenemos que hacer de 71 soles.40 céntimos y también nos muestra por aquí el formato que tenemos que rellenar para poder realizar la solicitud. Recuerda que tienes que imprimir este documento y rellenarlo como te muestro en el siguiente paso. Bien, para poder rellenar esta solicitud con carácter de declaración jurada, quiero mostrarte por aquí este video que puedo realizar donde justamente nos muestra un ejemplo de cómo poder rellenar esta solicitud. Lo primero que tienes que hacer es rellenar los datos del solicitante, la persona natural o jurídica del propietario del vehículo. Vas a tener que colocar primeramente tus apellidos y nombres como muestra en pantalla, luego vas a tener que colocar lo que es tu DNI o RUC. También vas a tener que colocar información acerca de tu domicilio, el departamento, provincia, distrito, tu correo electrónico, que también es muy importante, teléfono fijo, teléfono celular, y como segunda opción vas a tener que colocar los datos de tu vehículo de acuerdo a la tarjeta de identificación vehicular. Aquí vas a tener que agregar lo que es la placa, la categoría, la marca, el modelo, el color de tu vehículo, el número de motor, el número de serie, año y el tipo de carrocería. Recuerda que toda esta información lo vas a poder apreciar en tu tarjeta de identificación vehicular. Luego, en este tercer apartado, en motivo de la solicitud, vas a tener que escribir aquí no, si es que no tienes antecedentes policiales ni penales, todo lo que nos muestra en el artículo 19 del Decreto Supremo 004-2019-IN, que aparece justamente en esta hoja que puedes ver aquí a continuación. Si cumples con estos requisitos, vas a tener que escribir aquí no, ¿ok? Luego vas a marcar qué tipo de operación deseas realizar, si vas a realizar recién tu permiso de autorización de lunas oscurecidas o polarizadas, vas a marcar el primer casillero. Si vas a realizar un duplicado, marca la segunda opción, y si vas a realizar alguna actualización o algún cambio, vas a marcar la tercera opción. Y por último, en datos de la constancia de pago de Banco de la Nación, básicamente aquí tienes que colocar tu número de secuencia de pago, la fecha y hora de operación, el código de cajero, y toda esta información lo vamos a ver a continuación, donde te voy a enseñar a cómo poder realizar el pago a través de la página pagalo.p. Recuerda que una vez que culmine de rellenar por aquí esta información, colocas la fecha y también la firma del solicitante. Y recuerda que tienes que ser del propietario del vehículo. Bueno, continuando con este tutorial, vamos a hacer el pago por el trámite de permiso de lunas polarizadas. Y tal y como indica esta página web del gobierno, debemos cancelar 71 soles.40 céntimos si vamos a sacar un permiso nuevo. Si vas a sacar duplicado, tienes que hacerlo con un pago de 13 soles.20. Y mientras si vas a actualizar los datos, tienes que hacerlo con el pago de 18.60 céntimos. Lo puedes hacer de manera virtual a través de la página de pagalo.p utilizando este código, el 08362, o de manera presencial también en cualquier agencia del Banco de la Nación o agente multired cercano a tu domicilio utilizando el mismo código, el 08362. Y si estás en Lima, también lo puedes hacer de manera presencial en esta dirección, Avenida 28 de Julio, cuadra 20, La Victoria. Ok, entonces básicamente voy a hacerlo a través de la página web pagalo.p. Una vez que te registres, vas a ingresar aquí donde dice buscar, y aquí vas a tener que copiar justamente el código que hemos podido ubicar. Una vez hecho eso, seleccionamos por aquí esa opción y aquí está: registro de tasa, Policía Nacional de Perú, uso de lunas oscuras o polarizados. Aquí en concepto vamos a marcar la cuarta opción que dice autorización de uso total o parcial de lunas o vidrios oscurecidos o polarizados de vehículos de transporte terrestre para persona natural. Si eres una persona jurídica, vas a seleccionar esta opción. Las dos primeras que aparecen en la parte superior es para actualizar los datos y la de abajo es para realizar el duplicado. ¿Ok? Voy a seleccionar la persona natural, hacemos el pago de 71 soles.40 céntimos. En tipo de documento colocas obviamente tu número de DNI, colocamos la cantidad y el importe total en la parte inferior. Damos clic donde dice agregar al carrito. Luego lo que tenemos que hacer es marcar por aquí este casillero para poder aceptar los términos y condiciones. Recuerda que el DNI que hemos añadido tiene que ser de la persona que va a realizar el trámite para que en la inspección puedan verificar el pago correspondiente. Una vez hecho eso, simplemente das clic donde dice pagar. Aquí puedes hacerlo a través de Visa, Mastercard, American Express o a través también de Yape. Voy a seleccionar Yape y luego lo que va
a pasar es que nos va a mostrar por aquí la siguiente ventana que puedes ver aquí a continuación. Lo que tenemos que hacer es básicamente seleccionar la segunda opción si lo vas a pagar con Yape y das clic donde dice continuar. Aquí vamos a tener que colocar nuestro número celular y el código de aprobación lo tenemos que colocar en la parte inferior. Bueno, ya estoy aquí en Yape. Básicamente lo que tienen que hacer para poder obtener el código de activación es ubicarse aquí en el menú y van a tener que seleccionar donde dice código de aprobación, el que aparece en la parte última. Este código van a tener que agregarlo justamente en esta ventana, el 817462. Una vez hecho eso, simplemente das clic donde dice yapear y de esta manera ya se estaría realizando el pago correspondiente. Una vez hecho eso, ya el pago, como puedes ver, el pago en mi celular dice yapeado aprobado, y aquí en la página de pagalo.p ya me muestra que el pago lo hemos realizado correctamente. Podemos descargar aquí a través del PDF el pago que hemos podido realizar. Este documento es importante que lo imprimas para que lo puedas presentar al momento de pasar tu inspección. Ok, eso es todo y continuamos con el tutorial. Bien chicos, una vez que ya hemos podido sacar nuestra cita, ya hemos podido realizar el pago de lunas polarizadas a través de la página de pagalo.p, ahora sí llegó el momento de pasar el peritaje en la cita correspondiente, el cual hemos podido separar. Y alguna recomendación que les puedo dar antes de que pasen las lunas polarizadas es que un día antes polaricen todo su auto. Según la información que nos muestra por aquí en la página del gobierno, para poder pasar sin inconvenientes el peritaje, tienes que tomar en cuenta estos criterios. 1. El grado de lunas oscurecidas es de 0.5 como mínimo y hasta el 65% como máximo. Recuerda también que el vehículo deberá pasar peritaje de lunas oscurecidas de las puertas laterales de derecha e izquierda, así como de las posteriores. El parabrisas no podrá ser polarizado, no podrá tener micas ni láminas de seguridad. Están prohibidas las letras calcomanías en las lunas del vehículo. Y por último, solo está permitido el tapasol con un 20% de altura del parabrisas. Esta información, chicos, es muy importante que lo sepan para que de esta manera puedan obtener su permiso de lunas polarizadas en una. Una recomendación muy importante que les quiero dar, chicos, es que coloquen una buena calidad de lunas polarizadas, sobre todo en la parte derecha y en la parte izquierda del conductor y el copiloto, porque de esta manera no van a tener dificultades, sobre todo en las noches, para poder manejar o dar alguna vuelta. Quiero mostrarles a continuación este pequeño video donde justamente le estaban colocando las lunas polarizadas a mi auto. Una vez que ya tengas tu auto polarizado, ahora sí llegó el momento de pasar el peritaje. Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Buenos días. Bueno, ya estamos el día de hoy justo a unas horas de poder proceder con el peritaje. Y bueno, quería mostrarles por aquí los papeles que tienen que llevar, toda la documentación con copias de tarjeta de propiedad, copia de su tarjeta de DNI y todos los papeles solicitados por el Ministerio del Interior y la Policía Nacional del Perú. En este caso quiero comentarles también que este auto está al nombre de mi mamá. Ella va a realizar los trámites. Voy a grabarla para ver qué le solicitan. Y bueno, también quería comentarles que ya el auto está totalmente polarizado. Ahí está. Pronto les estaré comunicando dónde lo hice, así que vamos para allá. Bueno chicos, una recomendación muy importante es que pocos minutos antes de pasar el peritaje laven su auto. Esta es una recomendación que les quiero dar, porque al momento que van a pasar el peritaje el auto tiene que estar totalmente limpio para que de esta manera puedan realizar la verificación de las lunas polarizadas, ¿ok? Luego básicamente nos dirigimos a la prolongación Lamar con la avenida 28 de julio en las oficinas de Dirección de Tránsito y Seguridad Vial de la Policía Nacional del Perú. Estuvimos aquí realizando la colita y básicamente en las paredes ya tenían algunas solicitudes de ejemplo, el cual ya les he podido compartir, la de persona natural con la persona jurídica. Una vez que rellenen por aquí esta información, también quería compartirles a continuación la constancia de pagos, que también lo hemos podido realizar a través de pagalo.p. Esto te lo envían directamente a tu correo electrónico y también nos aparece por aquí el comprobante de pago, que también es muy importante para poder rellenar la solicitud correspondiente. Luego de ello también nos dieron esta hoja de expediente para el peritaje de identificación vehicular, el cual tienes que rellenar con estos datos que dan como ejemplo en la pared. Una vez que lo rellenes correctamente y estén sellados, vas a tener que darte la vuelta para que de esta manera ahora sí puedas pasar el peritaje correctamente. Estábamos aquí en la avenida Bauzote Mesa con prolongación Huamanga, que está casi a la vuelta de la oficina regional de tránsito. Y bueno, básicamente aquí ya nos estábamos preparando para el peritaje detrás de ese auto color gris.
Aquí pueden ver los documentos que ya lo teníamos sellados. Recuerden que esto lo sellan justamente en la oficina que anteriormente habíamos pasado. Y bueno, básicamente aquí teníamos que esperar unos minutos a que la Policía Nacional del Perú realice su trabajo correspondiente. Te recomiendo, eso sí, estar muy atentos a todas las indicaciones que la policía te solicite. Y después básicamente ya nos dirigimos a casa para poder esperar de aquí entre una semana y de esta manera poder empezar a recoger nuestro permiso de lunas polarizadas. Y como pueden ver en pantalla, chicos, aquí les quiero mostrar la identificación que ya me dieron, el carnet en físico con la autorización que me habían aprobado para el permiso de lunas polarizadas en mi vehículo. Recordarles, chicos, que como indica esta nota, queda terminantemente prohibido polarizar el parabrisas, estando permitido una franja como máximo del 20% en la parte posterior. Si es que aún no has sacado tu SOAT y quieres comprar uno nuevo, te recomiendo que veas este video tutorial donde te enseño a cómo poder obtener el mejor SOAT al mejor precio. Así que nos vemos en este video.